Nuestra historia comienza contándonos que esa es una área de streaming, y no importa dónde vayas, o lo que hagas, todo se grabará en video y se transmitirá al mundo. Sin embargo, así como las repeticiones inevitablemente genera aburrimiento, representa el mismo contenido reciclado, la misma rutina de siempre, y la misma gente común, la misma vieja tierra, apareciendo ante ellos, que no se habían cansado de lo repetitivo y familiar, eran especies extraterrestres de otro planeta. Cuando visitaron la Tierra por primera vez hace 3 años, la humanidad se mostró cautelosa, pero esos visitantes no mostraban ninguna hostilidad. De hecho, pertenecían a civilizaciones pacíficas. Los diversos mundos que habitaban esos seres y las transmisiones que mostraban su naturaleza extraordinaria se convirtieron en una parte inseparable de la vida humana. Él también trabajó en streaming una vez, pero después de ese día renunció, y ahora está atrapado en su habitación, viviendo de esa manera. No tiene trabajo y tampoco nada que quiera hacer. Sabe que no puede vivir de esa manera para siempre, pero alguien golpeando la pared interrumpiendo todo el dialecto, el chico que era nuestro narrador se pregunta si acaso estaba hablando demasiado alto, comentando que supone que debería de haber bajado el volumen, y murmurando que eso sería lo mejor. De pronto la otra parte golpeando la pared, el chico desconcertado se pregunta por qué lo estará haciendo, y mientras le iba a llamar la atención, de pronto vemos que la pared está destruida. El chico presenciando el suceso, se pregunta qué demonios ha pasado, y la responsable saludándolo, disculpándose le explica que la verdad es, pero el chico ensaltado comenta que tiene que llamar a la policía, y la chica escuchando eso pidiéndole que espere un segundo, suplicándole le pide que no la denuncie. El chico ordenándole que lo libere, la chica aferrándose a su pierna le explica que los extranjeros no pueden cometer delitos, y si eso sucede la deportarán a la fuerza, y pidiéndole que se apiade de ella, el chico respondiéndole que lo entiende le pide que primero se calme. Luego, el chico comenta que entonces, le pregunta si ella estaba transmitiendo, respondiéndole la chica que así es, y le explica que el muro fue por la reacción a una donación. El chico preguntándole cuánto dinero le donaron para que atravesara un muro, la chica algo titubeante, y extendiendo 5 dedos, el chico le pregunta si le donaron 5 millones de wons, pero la chica le responde que en realidad fueron 50.000 wons. El chico preguntándole si no fue una miseria, la chica le responde que eso es lo que hace un profesional. El chico resignado le comenta que primero contacten con el casero por el tema del muro, pero la chica pidiéndole que espere, le cuenta que de hecho, también está atrasada con el alquiler, y si descubre que también rompió el muro, la echarían de inmediato, y le cuenta que si la echan no tendrá hacia dónde ir, y prometiéndole que lo arreglará pronto le pide que le dé un poco de tiempo, e inclinándose le dice que trabajará duro para ganar el dinero, pidiéndole otra oportunidad. El chico respondiéndole que está bien, le dice que solo le dará una semana. La chica dándole las gracias le dice que hará todo lo que pueda, y el chico nos comenta que como es una streamer, probablemente pueda pagar las reparaciones del muro muy pronto, y si no, se lo dirá directamente al casero. Pero luego, nos comenta que había dicho eso e intentó quitárselo de la cabeza, pero tenía algo de curiosidad sobre la streamer de al lado que destrozó su muro. Después de ver su streaming durante una semana, y vemos que la chica le cuenta a su audiencia que cuando estaba en el reino de los demonios, pero les pregunta si acaso están diciendo si su voz estaba demasiado baja, y agradeciendo por la donación, pregunta si acaso es una reacción, y disculpándose con la persona le explica que ya no puede pararse de manos contra la pared, y el chico al ver eso nos comenta que no tiene remedio. Es la peor streaming que ha visto en años, y disculpándose con la chica le dice que tienen que hablar. La chica apenada preguntándole qué sucede, el prota le dice que la semana que acordaron ya ha inspirado. La chica disculpándose y preguntándole si podría darle un poco más de tiempo, el chico le responde que mejor lo olvide, y comenta que será más rápido si habla con el casero. La chica le dice que si podría esperar un poco más, pero el chico le dice que no cree que más tiempo vaya a solucionar ese problema. Preguntándole la chica que se supone que significa eso, y le pregunta si no es bastante guapa, y tampoco cree que su voz sea mala, pero no entiende por qué no sube su audiencia. Juega juegos entretenidos, pero el chico le dice que la única que ve entretenido esos juegos es ella. La chica comenta que también cuenta un montón de historias entretenidas, diciéndole el chico que no son nada interesantes, y la chica comenta que obviamente ya debería de ser popular.
y preguntándole si no tiene razón, le cuenta que sus streamings son divertidos. Mientras el chico nos comenta que parece que no tiene ni idea, la chica le sigue contando que más bien, los raros son los que no reconocen su talento, preguntándole si no tiene razón. Pero el chico ya harto le dice que ella es un desastre transmitiendo, no está haciendo nada bien, su voz es apenas un susurro, y no tiene ni una sola interacción con sus espectadores. Y le pregunta cómo espera transmitir si ni siquiera puede leer bien el chat. Y otra cosa, le dice que recoja su cabello, encoja su barriga, y enderece la espalda. Y ordenándole que tome asiento, le dice que le revise el chat regularmente, y si la reacción no es buena entonces se vaya de inmediato, contándole que simplemente abrir la boca no la convierte en una transmisión. Tiene que ver otras transmisiones y estudiarlas. Y preguntándole si lo entendió, la chica le responde que sí. Luego, anunciando el fin de la transmisión, la chica nos comenta que pensó que iba a perder la cabeza. Sin embargo, la reacción fue explosiva. Las donaciones no pararon, y además, por primera vez llegó a la lista de tendencias en tiempo real. Y mirando al chico diciéndole que se retira y pidiéndole que arregle el muro lo antes posible, nos comenta que no es una persona común. Y si pudiera tener su ayuda, entonces se convertirá en una streamer de primer nivel. Más bien, quizás incluso lograr eso sea posible. Y diciéndole al chico que tiene una petición, le cuenta que se llama el Rey Demonio Aile, y le pide que se convierta en su representante. El chico confundido murmurando la palabra Rey Demonio, nos cuenta que hace 3 años, cuando las otras razas aparecieron por primera vez, la mayoría eran amigables con los humanos, pero los demonios de la estrella demoníaca no. Por eso, enviar al Rey Demonio de vuelta no fue nada fácil. Entonces ese Rey Demonio, y mirándola fijamente, Aile me pregunta por qué la observa de esa manera, pero el chico riéndose le dice que no le mienta, y preguntándole de qué Rey Demonio está hablando, Aile le responde que ella es el Rey Demonio. El chico le dice que es imposible que un Rey Demonio esté en ese lugar, pero Aile le dice que ella se encuentra en ese lugar. Respondiéndole el chico indiferente que lo entiende, llamándola señora autoproclamada Rey Demonio, y le dice que vaya a buscar a otro representante, pero Aile le dice que le había dicho que es el Rey Demonio, preguntándole cuántas veces tiene que decírselo, y por qué no quiere ser su representante. El chico le pregunta que quién estaría de acuerdo si sigue diciendo cosas raras como esas, pero Aile diciéndole que no son cosas raras, el chico le responde que deje de insistir. Y le dice que si de verdad es el Rey Demonio, entonces será su representante o lo que sea. Por supuesto, si es un verdadero Rey Demonio. Aile preguntándole si está hablando en serio, le dice que no vaya a retractarse más tarde. Y el chico respondiéndole que por supuesto, de pronto vemos emerger un rayo hacia su apartamento. Y la energía embuyendo a Aile, el chico comentándonos que de ninguna manera, se pregunta si de verdad era un Rey Demonio. Y preguntándole si podría parar, le explica que él se equivocó, pero ve que no tenía intenciones de parar. Y asustado pidiéndole a alguien que lo ayude, Aile le pregunta si se encuentra bien, y si ahora le cree que es un Rey Demonio, mientras el chico murmuraba que lo salvaran. Y así inicia esta historia. Un tiempo después, el chico que aún no se nos ha presentado pero nosotros lo llamaremos el prota, le pregunta a Aile cómo es que el Rey Demonio se encuentra en ese lugar, y si no la enviaron de vuelta hace 3 años. Aile le cuenta que ese Rey Demonio no es el mismo demonio que ella, explicándole que hay 4 reyes demonios. El prota algo titubeante le pregunta si entonces no planea atacar a los humanos, respondiéndole a Aile que por supuesto que no, contándole que le gusta ese lugar. Hay muchas más cosas divertidas que en el reino de los demonios, y aunque no tenga muchos espectadores, disfruta haciendo streaming. Así que, por eso le pide que sea su manager, y la ayude a hacer crecer su canal. El prota le responde que había dicho que lo haría si fuera el Rey Demonio, pero eso, y al ver su carita, le dice que aunque lo mire de esa manera, y nos comenta que si ayuda un poco, debería funcionar rápido. Aunque es un poco torpe, eso es parte de su encanto, y ser un Rey Demonio también es un gancho único. Pero más importante, juró que nunca volvería a trabajar en streaming y comentando que no puede dejar al mundo así como está le responde que lo hará. Aile preguntándole si habla en serio, el prota le dice que hay una condición, contándole que el contrato será bajo sus términos y debe reparar el muro y el contrato está hecho. Y preguntándole si no hay quejas, Aile le responde que por supuesto.
las condiciones del contrato y el periodo de gestión también, no hay ningún problema con esos términos. Incluso después de que arregle el muro, querrá que siga siendo su manager. El prota respondiéndole que está bien, extendiéndole el contrato le pide que lo lea. Aile preguntándole si debe firmar en ese lugar, el prota le explica que también hay una página trasera así que debe asegurarse de revisarla. Aile respondiéndole que está bien, el prota le pregunta a qué se refiere con eso, diciéndole nuevamente que lo lea primero, y luego, Aile le pregunta qué le parece su firma, contándole que lo hizo cuando pensaba que se haría famosa de joven, y ahora por fin puedo usarla. El prota preguntándole si leyó todo el contrato antes de firmar, Aile honestamente le responde que no, y preguntándole si se encargaría de ello como es debido, el prota le pregunta cómo puede firmar sin ni siquiera leerlo, respondiéndole a Aile que aunque lo leyera no lo entendería de todos modos. El prota diciéndole que entonces debería pedir una explicación, le pregunta en qué estaba pensando afirmar tan imprudentemente, y nos comenta que esa chica solo es un rey demonio de nombre, una tonta despistada. Y Aile diciéndole que solo quería terminar el contrato de una vez, le pregunta qué le parece si arregla la pared y luego firmar el contrato, respondiéndole el prota que no puede hacer eso, y diciéndole que lo va a reescribir le pide que se siente a su lado, y se lo explicará todo despacio. Aile respondiéndole que irá enseguida, rápidamente el prota le dice que no corra, luego, el prota le dice que le explicará los términos del contrato. Primero, tratarán eso como un contrato provisional. Él se encargará de la planificación y la filmación, y ella participará en el contenido que planee sin quejarse, diciéndole que esas son las condiciones que propone. Aile comentando que mientras no sea nada raro, el prota le dice que no habrá nada de eso, y le cuenta que el contrato durará hasta que el muro esté completamente arreglado. Después de eso, decidirán según cómo vayan las cosas, respondiéndole a Aile que lo entiende todo. El prota le dice que entonces solo falta la firma, pero al ver que había firmado de la misma manera, le pregunta si podía extender la mano por un momento, y Aile haciéndole caso, pidiéndole que espere le pregunta por qué necesita su mano, respondiéndole el prota que pensó que sería mejor usar una huella dactilar, mientras nos comenta que una firma modificada podría ser un problema. Aile algo nerviosa le dice que si usa una huella dactilar, le pregunta si no es eso un juramento de sangre, respondiéndole el prota que supone que así se llaman los contratos en el reino demoníaco. Aile le responde que si es de esa manera entonces está lista, respondiéndole al prota que no tiene que estar tan nerviosa ya que no es nada serio, y luego de cerrar el contrato, comenta que no haya nada de traición. Aile comentando que el juramento de sangre ya está hecho, el prota le cuenta que debería de decirlo de esa manera en la transmisión ya que es gracioso, y entregándole una copia del documento le explica que cada uno guardará una página. Es la prueba de que hicieron el juramento de sangre, así que le pide que no la pierda, y al fin le cuenta que su nombre es Kang Do-yeon, y tiene muchas ganas de trabajar con ella, respondiéndole a Aile que igualmente contará con él. Y un tiempo después, Aile preguntándole al prota qué es eso, preguntándole a qué se refiere le responde que es contenido, pero Aile le pregunta qué clase de transmisión se supone que deberían de hacer en ese lugar. Aile diciéndole al prota que le responda algo, y girando hacia él, vemos que se encontraba completamente congelado. Luego, Aile diciéndole al prota que pronto se derretirá, volviendo a la normalidad comenta que pensó que iba a morir. Aile preguntándole que entonces por qué vinieron a un lugar como ese, le dice que tiene sentido ya que ese lugar está completamente congelado, y le cuenta que todos dejaron de hacer streaming en ese lugar, respondiéndole el prota que precisamente por eso vinieron. Aile preguntándole si vinieron sin ningún plan, el prota preguntándole a qué se refiere con eso le responde que la tienen a ella. Aile preguntándole qué se supone que significa eso, el prota le cuenta que además, no se puede evitar. Si quieren ganar dinero de verdad necesitan estar en el top 100 del ranking. En otras palabras, convertirse en el mejor streamer, pero su canal ni siquiera aparece en el ranking. Aunque lo promocione en la comunidad la reacción sería obvia. La única manera de aumentar el tráfico probablemente sea YouTube, pero no hay una configuración adecuada para gestionar el canal. Así que al final lo único en lo que pueden confiar es en clips editados por los espectadores. Y le cuenta a Aile que están escalando ese lugar y sacando momentos divertidos. Pero Aile le pregunta si es realmente divertido esforzarse en una escalada.
respondiéndole el prota que lo es, y le cuenta que ya lo verá cuando lleguen. Lo que están haciendo es, mientras nos comenten sus adentros que es una simple caminata. Luego, Aile diciéndole al prota que se acercan unas rocas, este le responde que no tiene que preocuparse, contándole que está grabando todo correctamente, pero más importante, le dice que mire hacia su derecha. Aile preguntándole de qué está hablando, el prota le repite nuevamente que mire hacia su derecha, y gritándole que salte alto, nos comenta que es el mismo patrón de siempre. Aile preguntándole cómo sabe hacia dónde esquiva, el prota le responde que obviamente lo investigó de antemano, todo sobre ese lugar, específicamente el contenido principal, el campo de nieve de los lamentos. Entonces la siguiente trampa también será igual. Aile preguntándole a qué se refiere con siguiente y qué quiere decir con eso, el prota le dice que deberían de moverse pronto, respondiéndole a Aile que no cambie de tema. El prota le dice que lo piense como una caminata ligeramente divertida, respondiéndole a Aile que eso no parece una caminata en absoluto, y nos cuentan que están en un planeta helado que nadie ha limpiado jamás. La razón por la que tantos streamers dejaron de transmitir en ese lugar fue el frío inimaginable y luego los peligros del campo nevado. En ese planeta, en el campo nevado que sirve como su contenido principal, los desastres se desencadenan al escalar la montaña. Sin embargo, si es el rey demonio, un campo nevado como ese debería ser fácil. Pero Aile pidiéndole que la ayude, el prota yendo a auxiliarla comenta que no es tan fácil como pensaba, y preguntándole si se encuentra bien, Aile respondiéndole que lo está le explica que se le enganchó la ropa. El prota comentando que menos mal que es un rey demonio, le dice que la sacara de ese lugar, y al levantarla, Aile al ver al prota pensativo le pregunta qué sucede, contándole que está más pesada de lo que pensaba. Aile avergonzada respondiéndole que no es eso, le explica que es porque tiene la ropa mojada, y luego, Aile comenta que así que el plan es transmitir superando los desastres para llegar a la cima, y conseguir un buen material, respondiéndole el prota que así es, y si lo logran las visitas explotarán. Aile respondiéndole que en ese caso, le dice que se apresuren, diciéndole el prota que cambió su estado de ánimo demasiado rápido, y contándole que la cima no está tan lejos de todos modos, Aile le responde que está de acuerdo, y le pide que la guíe, pero el prota contándole que hay un problema, Aile le responde que no lo hay, y diciéndole al prota que parece que se acerca el próximo desastre, le pregunta qué deberían de hacer, respondiéndole el prota que sobre eso, él tampoco lo sabe. Aile preguntándole a qué se refiere con eso, el prota le cuenta que eso es lo más lejos que un streamer ha llegado. Como ya lo sabe, ese lugar es un planeta inexplorado, y diciéndole que contará con ella, Aile le pregunta si sabe siquiera lo que está diciendo, respondiéndole el prota que cualquier cosa está bien, después de todo es un rey demonio, pero al girar hacia atrás, Aile comenta que eso no se ve bien, y volviendo un poco atrás, el prota le dice a Aile que aunque se le llame desastre, le pregunta si acaso no tiene nada de especial, y si puede usar sus poderes de rey demonio, respondiéndole a Aile que ese poder no es ilimitado, y cuanto más lo usa más se cansa, pero el prota diciéndole que lo usó bien en aquel entonces, le pregunta si solo lo mostró por un breve momento, pero Aile le cuenta que ella se encargará de lo peligroso, así que no tiene que preocuparse, respondiéndole el prota que entonces confiara en ella, y volviendo al presente, el prota comentándonos que es una avalancha, Aile le dice que le había dicho que no tiene que preocuparse, y el prota preguntando si se detuvo, Aile le dice que le había dicho que se encargaría, y preguntándole qué está haciendo, le dice que ese es un momento perfecto para un clip, preguntándole por qué no está firmando. El prota respondiéndole que no tiene que preocuparse le cuenta que lo está haciendo como es debido. Aile diciéndole que lo intenten, el prota completando la oración comenta que llegarán hasta la cima, pero nos comenta que sin embargo, se pregunta si de verdad lo superarán. Y en otro lugar, alguien comentando que ya terminó de subir su contenido, le dice a su compañera que como vio todos sus videos de la montaña nevada lo dudaba, pero le pregunta si de verdad está pensando ir por su cuenta, diciéndole que ambas están locas de remate, y se nos presenta como Yoelu, con 12 millones de seguidores, y viendo la transmisión de nuestro dúo comentando que alguien más está completamente loco, contestando el teléfono le pregunta a la otra parte qué sucede, preguntándole esta si de verdad está preguntando qué sucede. Yoelu preguntándole si el contrato no dice que solo pueden subir sus videos hasta el fin de ese mes, la otra parte le dice que con solo mirar el video lo entenderá.
contándole que esos tipos parece que van a arrasar la cima de la montaña nevada de los lamentos. Y en otro lugar, alguien más viendo la transmisión, nombrando al prota comenta que no ha cambiado nada. Y del lado de Yoelu, preguntándole a su contratista si lo conoce, este respondiéndole que más o menos, Yoelu comenta que no es que le importe mucho. Su contratista le dice que si muestra la cima se borrará toda la atención, preguntándole si eso no los metería en problemas a ellas también, respondiéndole Yoelu que quizás, y nos cuentan que últimamente, todas las transmisiones se están volviendo obsoletas. Si sale algo tan nuevo, podrían perder la competencia. Y Yoelu pregunta que entonces, ¿cómo se llama ese canal? En otro lugar, alguien comentando que su café está listo y no quiere trabajar, recordando lo que hacía nos cuenta que cree que terminó de editar el video de hace unos días. Y se pregunta si debería tratar de terminar algo de trabajo. Pero de pronto algo llamando su atención, se pregunta si acaso la montaña nevada de los lamentos ha sido completada. Y volviendo con nuestro dúo, Aile llamando al prota, le dice a este que no tiene que decir nada ya que lo completo gracias a ella. Pero el prota preguntándole si recuerda cómo llegaron hasta ese punto, Aile le responde que sí. Y volviendo un poco atrás, Aile disculpándose con el prota le dice que cree que ha llegado a su límite. El prota preguntándole a qué se refiere, al ver que Aile había caído, dirigiéndose hacia ella le pregunta si se encuentra bien. Aile contándole que usó mucho maná, el prota le pregunta que entonces qué debería de hacer, y pidiéndole que reaccione, Aile le dice que ya no tiene fuerzas. Pero el prota pidiéndole que se sostenga, Aile le pregunta a qué se refiere. El prota respondiéndole que no hay remedio, le dice que se suba rápido a su espalda, contándole que parece que no queda mucho tiempo. Y si no viene, le pregunta si piensa dejarlo todo atrás. Aile preguntándole a qué se refiere con dejarlo todo, el prota le pide que sujete bien la cámara. Y volviendo a la actualidad, Aile preguntándole si fue de esa manera, comenta que no se pudo evitar. De todos modos, lo completaron gracias a ella. Respondiéndole el prota que como diga, y pidiéndole que observe eso, y Aile sorprendida de la cantidad de donaciones que le habían dado por su transmisión. Y nerviosa preguntando si habrá suficiente para reparar la pared, el prota le responde que aún no será suficiente, contándole que investigó el asunto y el coste de reparación es un poco elevado. Aún no tiene lo suficiente, pero Aile interrumpiéndolo, comenta que sabe que reparar la pared es importante, pero le cuenta que ella usó mucho poder mágico y necesita recargar. El prota preguntándole cómo se hace eso, Aile algo avergonzada le responde que haciendo eso. El prota preguntándole a qué se refiere con eso, Aile le responde que eso es, pero volviendo al apartamento, Aile con ojos de corazón comentando que es increíble, al ver la mesa llena de platillos le dice al prota que es asombroso, comentando que es absurdo. Aile comentando mientras comía que siente que vuelve a la vida, el prota le pregunta si de esa manera es como se recarga, respondiéndole a Aile que así es, y contándole que para los humanos el azúcar es un nutriente para el cerebro, para ella es parecido a eso. El prota al igual que nosotros le cuenta que tiene sentido de manera rara, así que lo confunde, respondiéndole a Aile que simplemente de esa manera es la raza demoníaca. El prota le comenta que ya que causó una escena, esperaba que los suscriptores subieran un poco, pero viendo los números, y levantándose exaltado, Aile algo nerviosa le pregunta por qué reaccionó de esa manera, y si acaso hizo algo malo, pero el prota negándolo le cuenta que no tiene sentido. Incluso si completaron la tediosa montaña de los lamentos, pensar que aumentarían a 10.000 suscriptores. Preguntándole a Aile si es tan impresionante, el prota le cuenta que el objetivo principal era 3.000 suscriptores. A ese nivel, es casi vistas a nivel de bots. Es extremadamente raro para cualquiera con verdaderos suscriptores, pero Aile pidiéndole que observe, le cuenta que tienen un clip famoso. El prota comenta que así que es por eso que los suscriptores aumentaron. Y diciéndole que tienen que crear uno en ese momento, Aile le pregunta a qué se refiere con hacer uno. El prota preguntándole a qué se refiere, le dice que van a crear un canal de YouTube, pero Aile le cuenta que habrían descartado la idea porque no tenían suficiente para pagarle a un editor. Pero el prota le cuenta que ahora es el momento de avanzar. Aile preguntándole si se van a gastar todo el dinero de las donaciones, el prota le cuenta que lo gastó todo comprándole golosinas, y murmurando que debería de haber alguna manera, de pronto recordando algo, comenta que pensó en alguien, y volviendo con la chica de antes, esta comenta que ese imbécil es increíble.
Alguien preguntándole qué sucede, la chica le cuenta que tiene a un viejo amigo, que se desconectó de la red por un tiempo, pero de repente se convirtió en una celebridad de internet, y parece que empezó a streamear nuevamente, sin contactarla ni una sola vez, desaparece y aparece como le place. Pero de pronto recibiendo un mensaje del prota preguntándole cómo ha estado, levantando ensartada, su compañera le pregunta si esa persona la contactó, respondiéndole la chica que sí, y disculpándose le pregunta si pueden posponer la sección de aviso, diciéndole que la contactara luego, respondiéndole su compañera que entonces esperará su llamada, respondiéndole la chica que se lo agradece, y saliendo de su residencia, llamando al prota idiota, le dice en sus adentros que la deje ver su cara. Y al reunirse, la chica le pregunta al prota si la mandó a llamar por algo así, y tomando su bebida, lanzándosela al prota, le dice que se pierda. Luego, la chica le dice al prota que tiene agallas para pedirle algo así. La buscó después de 3 años y lo primero que dice, es que quiere que vuelva a editar sus videos, preguntándole si acaso cree que está loca. El prota llamándola a Suk le explica que hay un malentendido. Pero Suk preguntándole a qué se refiere con malentendido, le dice que sin decirle nada a ella, su editora, pregunta si acaso rompió con su novia, cerró su canal de YouTube, y se fue del internet, y no tuvieron contacto por 3 años, preguntándole qué parte de eso es un malentendido. El prota respondiéndole que sobre eso, pero Suk le pregunta si acaso tuvo un accidente automovilístico, diciéndole que le explique por qué la gosteó primero. El prota le responde que realmente lo siente no poder haberla contactado, explicándole que estaba frenético con varias cosas. También hizo el servicio militar, pero subdiciéndole que eso es otra excusa. Al escuchar eso le pregunta qué ha dicho, respondiéndole el prota que dijo que fue a servicio militar, contándole que habría sido vergonzoso decir que iba y después de dejarlo tirado, así que solo fue. Después de que le dieron el alta, se sintió mal por no poder contactarla. De cualquier forma, es un hecho que la gosteó. Y diciéndole nuevamente que lo siente, Suk pidiéndole que pare, le dice que debió decir eso desde el inicio. Pudo solo decir que lo enviaron al servicio militar. Y cambiando de tema, le pregunta si quiere que edite los videos de su canal. Pero el prota explicándole que no es su canal, Suk le pregunta a qué se refiere. El prota le cuenta que ella debería de llegar pronto. Ya debió haberla visto por internet. Y de pronto alguien disculpándose preguntándole si la esperaron por mucho tiempo, les explica que solo pasó por un helado. Y el prota le explica a Suk que quiere que se haga cargo del canal del rey demonio Aile. Y Aile presentándose, le cuenta a Suk que ha oído mucho sobre ella. Suk respondiéndole que es un placer conocerla, llamando al prota por su nombre completo le pregunta si está hablando en serio, si de verdad quiere que maneje el canal de otra persona, diciéndole que en primer lugar se niega. Luego, le pregunta al prota si sabe que los demonios no pueden entrar a la tierra. No sabe por qué se involucró, pero ese demonio debería de entregarse antes de que la reporte. El prota pidiéndole que espere le cuenta que Aile le explicará la situación, respondiéndole a Aile que así es, y le explica que sobre eso, el rey demonio que atacó a la tierra hace 3 años era la reina demonio Whis. Ella es una de los 4 reyes demoníacos incluyéndola a ella, y nos cuentan que el reino demoníaco es manejado por 4 reyes demonios, y Whis era el rey demonio del norte. Los otros reyes demonios expresaron su deseo por la paz, así que la restricción de entrada fue aplicada solo a los demonios del norte, y Aile les cuenta que ella es la reina demonio del sur, así que está bien para ella estar en la tierra, respondiéndole Suk que con que así son las cosas. Entonces, Aile es un rey demonio, y entró a la tierra legalmente, respondiéndole el prota que de otra manera no podría streamear. Pero Suk le pregunta si entonces quiere que asuma el rol de editora porque no hay ningún problema, respondiéndole el prota que así es. Suk le cuenta que entiende lo que dice, pero ya tiene un canal que está manejando, y, en primer lugar, le pregunta por qué tiene que tomar el canal de Aile, que ni siquiera es el canal del prota. Aile contándole que se siente como si estuvieran haciéndolo juntos, Suk le dice que ese no es el punto, y mientras seguían debatiendo, el prota nos cuenta que si Aile y Suk siguen hablando, definitivamente nunca va a tomar el trabajo, y le comenta a Suk que gestionar un canal no es diferente a lo que él hace, y le cuenta que Aile solo transmitirá lo que él le sugiera, y con sus habilidades llevar 2 canales sería fácil para ella. Incluso anteriormente solía leer unos libros y editarlos inmediatamente. Suk respondiéndole que eso es cierto, le dice que aparte de eso,
pero el prota le dice que además, solo la tiene a ella, y han trabajado juntos anteriormente. Se siente cómodo trabajando con ella, así que le pide que solo lo haga por esa ocasión. Y pidiéndole a Aile que lo ayude a persuadirla para que cambie de opinión, Aile comenta que ella piensa que Suk es asombrosa, y ha visto todos los videos que ha editado. No habían partes aburridas y pone efectos sin exagerarlo, pero Suk le pregunta si lo ve de esa manera. Aile le dice que también decía que ella se convierte en su editor, y el prota le pide que creen en un nuevo canal de YouTube juntos. Y mientras la seguían inundando de elogios y súplicas, Suk respondiéndole que está bien, le dice al prota que solo lo hará por él. Nuestro dúo celebrando, Suk suspirando les pregunta que entonces de cuánto será su salario, preguntándole al prota si sabe que los costes de edición se han multiplicado varias veces desde aquel entonces. Respondiéndole el prota que de hecho, y Aile le explica que sobre eso, pero de pronto son interrumpidos por una llamada, y el prota disculpándose explicándoles que es su teléfono, se pregunta quién lo estará llamando en esa ocasión, y pidiéndole a Aile que le explique el plan a Suk, esta le dice al prota que él había dicho que se lo explicaría personalmente, y algo nerviosa contándole a Suk que como debería decírselo, esta le responde que es obvio una vez que lo escuchas. Quieren que trabajen juntos por ahora y el dinero será después, comentando que su estilo nunca ha cambiado. Aile respondiéndole que es algo así, le cuenta que tienen algunas donaciones restantes de la transmisión anterior. Suk respondiéndole que lo entiende por ahora, comenta que en cuanto a los detalles, debería de hablarlo con él, y nos cuenta que el prota no ha cambiado, y esa niña Aile, las mujeres simplemente no dejan de venir, y le cuenta esta que tiene algo de curiosidad, preguntándole cuál es su relación con el prota, y si acaso están en una relación de novios, pero Aile rápidamente negándolo, le cuenta que solo son vecinos y se conocieron por casualidad, y le pidió que fuera su manager. Suk respondiéndole que comprende, comenta que entonces el prota es, pero algo agitado llamando a Aile, le cuenta que ha surgido un gran problema. Aile preguntándole qué sucede, el prota le cuenta que la pared, preguntándole a ambas a qué se refiere con la pared, el prota les cuenta que todas las paredes de la casa se han derrumbado. Luego, Aile preguntándole al prota qué deberían de hacer ahora, le responde que él tampoco lo sabe, y Suk comenta que así que todas las paredes se derrumbaron por coincidencia. El prota comenta que por su culpa, no pudo tener su depósito de vuelta, y no pueden dejar que Aile sea deportada, y preguntándose qué se supone que debe hacer si ni siquiera le devolvieron su depósito, comenta que no tiene hacia dónde ir. Suk llamando al prota, disculpándose le pide que le dé un tiempo para pensar. Pero Suk le pregunta de qué sirve pensar si había dicho que no tiene a dónde ir, y diciéndole que no hay de otra, les pregunta si quieren vivir en su casa. Un tiempo después, Aile le dice a Suk que realmente le pegó un susto, preguntándole Suk si de verdad es tan sorprendente. Le había dicho que se quedarían hasta que terminaran las reparaciones, pero Aile le dice que no solo de esa manera, lo había mencionado de una manera muy extraña. Pensar que les pediría que vivieran juntos fue un poco vergonzoso, pero Suk le dice que cree que ella es la que no tiene vergüenza. Aile preguntándole a qué se refiere con eso, Suk le responde que no es nada. Luego, el prota pidiéndoles que dejen de decir tonterías, Suk le pregunta si sintió un leve cosquilleo en el corazón al escuchar eso, pero el prota le dice que cree que se animaría si lo ayudara a mover el equipaje, respondiéndole Suk que de ninguna manera lo va a ayudar. El prota respondiéndole que da igual ya que es la caja. Suk le pregunta por qué entonces dijo eso, respondiendo el prota que es porque es divertido. Aile comenta que debió de ser difícil para el fruta mover sus cosas al segundo piso. Suk comenta que Aile y ella deberían estar en el mismo piso, así que no pueden compartirlo con él, comentando Aile que a ella le daría igual. Y luego de haber organizado sus cosas, el prota agradeciéndole a Suk le dice que gracias a ella el problema de la casa está solucionado, y Aile diciéndole que también se lo agradece muchísimo. Suk le responde que no hay mucho de qué agradecer. El prota comenta que no esperaba que la pared colapsara por completo justo cuando trataban de repararla, respondiéndole a Aile que lo siente. Suk les cuenta que el propietario mencionó que los aceptaría de vuelta una vez que la pared esté reparada y no los reportaría, así que supone que todo se resolvió de buena manera. Entonces, les pregunta si deberían tomar algo juntos, como una fiesta de mudanza, y preguntándoles qué les parece, el prota comenta que supone que está bien,
y Aile les dice que le encantaría. Pero un tiempo después, Suk, llamando idiota al prota, le pregunta por qué Aile es tan linda, respondiéndole que como ella diga, y Aile al escuchar eso le pregunta a qué se refiere, y diciéndoles que cree que debería de irse. Suk le pregunta si ya se va. Aile les dice que si ellos se van a quedar más tiempo, la llame cuando empiecen a limpiar. Suk respondiéndole que no tiene que preocuparse, por eso le dice que el prota se encargará de la limpieza, respondiéndole que ella también debería de limpiar. Aile diciéndoles que entonces se irá. Suk le responde que está bien, y al retirarse, el prota, llamando a Suk, le agradece por tomar el rol de editora y que dejaran que se queden en su casa, y preguntando cómo debería expresar su gratitud. Suk le pregunta por qué está diciendo cosas tan cursis de repente, contándole que se le puso la piel de gallina. El prota diciéndole que aunque diga eso, Suk le dice que es un poco molesto, pero es mejor mantenerlo frente a sus ojos. No quiere que desaparezca sin decir nada como en aquel entonces. El prota diciéndole que le había dicho que lo sentía por eso. Suk le pregunta si aún recuerda cuando eran jóvenes, respondiéndole el prota que por supuesto, preguntándole cómo podría olvidar que su apodo era purificador de agua, porque se la pasaba llorando, pidiéndole Suk que no hable de eso, aunque bueno, fue él quien se le acercó primero, y cree que no tendría amigos si no fuera por él. El prota respondiéndole que es cierto, comenta que jugaban juntos en su casa todos los días, respondiéndole Suk que prácticamente vivían en ese lugar, y era muy divertido estar con él, pero ahora los dos han crecido, respondiéndole el prota que eso es verdad, pero le pregunta si no cree que está muy cerca, y le dice que si está muy borracha. Le pregunta si no querría salir un rato, pero Suk le pregunta de qué está hablando, contándole que no se encuentra borracha en lo absoluto, mientras el prota le preguntaba por qué se está acercando más, y pidiéndole que espere. De pronto Aile le pregunta a Suk en dónde se encuentra el baño. Suk nerviosamente respondiéndole que solo use el de la habitación de al lado. Aile somnolienta le responde que está bien, y al retirarse, el prota comenta que irá por algo de aire fresco, y al retirarse, Suk, llamándose a sí misma tonta, se pregunta qué acaba de hacer, y algo pensativa, y trasladándonos a su época de primaria, unos estudiantes murmurando que ahí está la purificadora de agua. De pronto alguien interponiéndose, vemos que se trataba del prota. Y volviendo a la realidad, Suk comenta que es un insensible, y tomando otra cerveza, comenta que hizo eso porque estaba borracha, pero de pronto, Aile le pregunta si se encuentra bien, y contándole que no ha visto al prota le pregunta hacia dónde fue, ya que tiene algo que hablar con él. Suk respondiéndole que fue a tomar algo de aire fresco, le pide que le diga que vuelva pronto, respondiéndole a Aile que está bien, y diciéndole al prota que vuelva adentro, y presenciando algo, entrando ensaltada llamando a Suk le dice que tienen un gran problema. Suk preguntándole cuál es el problema, o si el prota quiere cancelar el contrato. Aile le responde que no es eso, contándole que el prota, y Suk al escuchar eso, le pregunta si el prota acaba de ser raptado, y también preguntándole si lo acaba de ver con sus propios ojos. Aile le cuenta que se fueron en una camioneta. Suk preguntándole qué estaba haciendo cuando era secuestrado. También le pregunta si no se supone que ella es un rey demonio, respondiéndole a Aile que su poder en ese momento es el mismo que el de un humano. Como había bebido alcohol, no puede usar sus poderes tampoco. Suk le pregunta si al menos vio la matrícula del vehículo. Aile, recordando algo, le responde que sobre eso, y recordando la imagen, le responde que ya lo recordó, preguntándole Suk que entonces qué estaba escrito en ella. Y en otro lugar, Aile pidiéndole a Suk que vaya con cuidado. Suk le dice que se apure. Aile preguntándole si está segura de que el prota se encuentra en ese lugar. Suk le responde que por supuesto, él debe encontrarse en ese lugar, y le dice que ella le había mencionado que lo que estaba escrito en el auto que secuestró al prota era el Palacio Dragón. Volviendo antes del acontecimiento, el prota sonrojado se pregunta en qué estaba pensando Suk, y comenta que si es mala bebiendo debería beber con moderación, y recordando lo acontecido, se pregunta si de verdad, pero soltando una carcajada, comenta que de ninguna manera, preguntando por qué le gustaría a alguien como él. Se conocen desde hace años y en la preparatoria, pero de pronto alguien llamando al prota, y dándose la vuelta preguntándole quién es. Esta sirvienta saludándolo, le cuenta que vino a buscarlo porque tiene un favor que pedirle, diciéndole que le gustaría que se casara con ella. El prota confundido respondiéndole que sí,
Bueno, más bien le pregunta de qué está hablando, y cómo es que sabe su nombre. Pero la sirvienta le responde que ya que dijo que sí, eso significa que accedió. El prota preguntándole qué clase de acuerdo es ese, le cuenta que ese sí era una pregunta, pero el prota pidiéndole que espere le pide que lo perdone. Y Aile contándole al prota que Suk le había pedido que entrara, le dice que ella también tiene que decirle algo, pero termina presenciando cómo se llevaban al prota. Luego, Aile diciéndole a Suk que tienen que denunciarlo a la policía, esta le pregunta si está diciendo que el prota fue secuestrado por el Palacio del Dragón. Aile preguntándole por qué está tan tranquila, Suk le responde que es porque sabe dónde está el Palacio del Dragón, diciéndole que irán mañana por la mañana. Aile con un pero, Suk le dice que se deprisa y duerma un poco, contándole que tienen que madrugar para tomar el primer tren de la mañana, respondiéndole a Aile que lo entiende. Al día siguiente, Aile comenta que llegaron más rápido de lo que pensaba, preguntándole Suk si es la primera vez que visita Busan. Aile preguntándole si de verdad el prota se encuentra en ese lugar, Suk le responde que por supuesto, porque ese es el único palacio del dragón en toda Corea. Aile diciéndole que tiene una pregunta, le pregunta si el palacio del dragón ha estado originalmente en la tierra. Incluso cuando supo que el prota había sido secuestrado, no se puso nerviosa cuando escuchó el nombre del Palacio del Dragón. Se preguntaba si sabía la existencia del Palacio del Dragón, respondiéndole Suk que sobre eso, y le cuenta que por supuesto que el palacio estuvo en la tierra desde el principio. Incluso hay historias que se transmiten desde hace mucho tiempo, y le pregunta si conoce el cuento del hígado del conejo, preguntándole a Aile negándolo que qué es eso. Suk le cuenta que el dragón del Palacio del Dragón contrajo una enfermedad terminal, y la historia trata sobre secuestrar a un conejo para curarla. Aile le pregunta que entonces por qué secuestran a un conejo, respondiéndole Suk que es obvio, es para comerse su hígado. Dijeron que era la única cura para la enfermedad mortal. Ahora que lo piensa, el prota también fue secuestrado y llevado al Palacio del Dragón. Se parece mucho al cuento del hígado del conejo, preguntándole a Aile que qué quiere decir con eso. Suk le cuenta que el hígado del prota podría estar en peligro, y Aile diciéndole que tienen que darse prisa. Suk pidiéndole que espere le dice que primero se calme, y diciéndole que solo era una broma le cuenta que solo era una historia inventada. El Palacio del Dragón tampoco estaba originalmente en la tierra, y ha trabajado con gente del Palacio del Dragón anteriormente, y no parecía una mala especie. Tiene una suposición de por qué lo secuestraron, así que va a comprobarlo por sí misma. Aile preguntándole si está hablando en serio, Suk le responde que por supuesto, y le cuenta que cuando las especies alienígenas llegaron a la Tierra hace 3 años, el Palacio del Dragón apareció junto con ellos. Las sirenas que viven en el Palacio del Dragón también fueron amables, y mucha gente fue a ver el misterioso palacio, al igual que ella que había ido varias veces. No sabe si su suposición es correcta, pero el prota no corre peligro. Aile preguntándole si de verdad estará salvo, Suk le responde que quizás, y del lado del prota, esté mirando algo alterado a su alrededor. De pronto alguien le pregunta si ya se ha despertado, y pidiéndole que le permita presentarse formalmente, le cuenta que es la sucesora de ese Palacio del Dragón y la segunda hija del Rey Dragón, y presentándose como Wade, le dice que espera contar con su cooperación. El prota murmurando algo, Wade retirándole la cinta comenta que parece que tiene mucho que decir, y diciéndole que puede hablar libremente. El prota le pregunta por qué lo han secuestrado. Wade le responde que el Palacio Dragón, más bien, porque el Rey Dragón dijo que el palacio necesita de él. El prota preguntándole por qué, Wade le dice que se ha acabado el tiempo de las preguntas, y volviéndole a colocar la cinta le dice que no se esfuerce demasiado, contándole que van a ver el Rey Dragón en ese momento, y volviendo con el dúo, Suk confundida preguntándose qué estará pasando. Aile le pregunta si acaso se habrán equivocado de lugar, pero Suk respondiéndole que no, pregunta por qué no hay ni una sola persona, ya que a esa hora se arrumeran bastantes. Y mientras se encontraba absortas en sus pensamientos, de pronto Aile le dice que mire al frente suyo, y pidiéndole que se haga a un lado, le cuenta que ese pez fue quien secuestró al prota. Esta vez definitivamente se encargará de él. Suk preguntándole a qué se refiere con encargarse de él, Aile le pregunta de qué está hablando, diciéndole que claramente parece que intenta atacarlas. Suk diciéndole que se calme le comenta que no tiene que hacer eso. Aile preguntándole qué quiere decir con eso, Suk le cuenta que los humanos tienen la entrada gratuita,
pero otras especies pagan 5.000 yuanes de entrada. Y Suk, pagándole su entrada, pidiéndole que se apresure, le pregunta qué está haciendo. Aile, respondiéndole que está bien, Suk le pregunta si hay algún problema, contándole a Aile que pensaba que esas personas no eran unas sirenas. Pensar que tienen ese aspecto pero son una raza bastante amigable. Respondiéndole Suk que eso fue demasiado duro. Aile comenta que además, el Palacio del Dragón, parece que hay muy pocas personas en ese lugar. Respondiéndole Suk que ella tampoco esperaba que el inventario estuviera tan vacío. Escuchó que crearon varias especies y cursos de experiencia para atraer turistas, pero eran cosas aburridas y comunes, así que la popularidad se enfrió rápidamente. Como sea, se pregunta en dónde estará el prota, preguntándole a Aile si deberían preguntarle al personal de la taquilla, pero Suk le dice que no pueden decirle que vinieron a buscar al prota, y preguntándose a dónde deberían de ir para encontrarlo, Aile le pregunta qué le parece si prueban la regla de la mano izquierda, pero de pronto, escuchando un ruido, Aile pregunta si ese no habrá sido el prota, y preguntándole a este si se encuentra dentro, pero ambas quedándose paralizadas. Suk, enojada llamándolo bastardo, le pregunta qué se supone que cree que está haciendo, y Wave les dice que interrumpieron en la mejor parte. Suk le dice al prota que estaban muy preocupados por él, pero le pregunta qué se supone que está haciendo, y Aile, diciéndole que así es, le dice que haciendo ese tipo de cosas con alguien con que ni siquiera está casado, pero el prota rápidamente les explica que lo están malinterpretando, contándoles que la verdad es, pero Wave les pregunta si hay algún problema que una pareja casada consuma su matrimonio. Aile, preguntándole si de verdad están casados, Wave le responde que así es, contándole que incluso saludaron al rey dragón como es debido. El prota rápidamente explicándoles qué fue lo que pasó. Suk comenta que parece que vino porque quiso y no porque lo hayan secuestrado. No debió de haberse entrometido. Y Aile comenta que el prota también es un chico, y el prota, irritado, les dice que no es lo que están pensando, y les cuenta que de verdad lo secuestraron y no tenía intención de hacer nada con Wave. Ellos ni siquiera se han comprometido. Wave seguía proponiéndoselo pero él seguía negándose. Wave, preguntándole si no es porque le da 5 vergüenza, le cuenta que la verdad es que cree que entre las sirenas es bastante guapo, preguntándole por qué no quiere casarse con ella. Pero el prota le pregunta que quién se casaría con alguien que lo secuestra de la nada, pero Wave, preguntándole a qué se refiere, le cuenta que es una forma normal para casarse. Todos quedándose en blanco al escuchar eso, Wave les pregunta a qué se debe su reacción. Un tiempo después, Wave, diciéndoles que comprende, les cuenta que en su planeta natal es la forma estándar de confesarse, capturar al hombre y presentarlo a sus padres, eso se considera la reunión formal, y cuando capturó al prota, dijo claramente que quería casarse con él, y el prota también dijo y asumió que su continua negativa era solo por venganza, y les pregunta si en la Tierra eso no se considera normal. Aile, diciéndole que no se preocupe ya que eso suele pasar, le cuenta que hay muchas diferencias entre el reino de los demonios y la Tierra, así que es fácil confundirse. Suk, preguntándole si también hizo algo así, Aile le responde que nunca ha hecho nada inhumano ni bárbaro como secuestrar a alguien y obligarlo a casarse. Suk, diciéndole si de verdad es un demonio, Aile le pregunta a qué se refiere, respondiéndole Suk que no es nada, pero de pronto, Wave les dice que de verdad necesitan al prota, contándoles que el Palacio del Dragón se ha quedado completamente sin maná, y tiene que hacer streaming para conseguir más maná. Aile, que es otra especie, debería de entenderlo. Aile, preguntándole para qué necesita el maná, comenta que es cierto que recibe donaciones de maná durante los streams, pero como no es dinero no tiene dónde gastarlo. El prota, preguntándole si no es el maná no es algo crucial para las otras especies, Aile le responde que es un demonio después de todo. El prota le dice que le explicará sobre por qué las otras especies llegaron a la Tierra hace años. La mayoría de las demás especies necesitan maná para sobrevivir. Para ellas, el maná es como el agua o el oxígeno, pero en algún momento, el maná empezó a desaparecer por todo el universo. Buscando una solución, descubrieron un planeta rebosante de maná, siendo ese la Tierra. El maná es un subproducto de emociones fuertes y los humanos son una especie capaz de producir grandes cantidades. Mientras tanto, los humanos no pueden usar maná y ni siquiera pueden sentirlo. Así que la otra especie les hicieron una oferta, le proporcionarán entretenimiento a cambio del maná, y así fue como comenzaron las transmisiones de las otras especies.
los espectadores pueden ver transmisiones divertidas y los que transmiten pueden obtener maná y dinero a cambio, comentando Aile que así que el maná era tan importante, pero pregunta si está bien ya que desde la perspectiva de la Tierra es injusto, respondiéndole Zuck que en realidad no, contándole que además de las transmisiones, su tecnología era revolucionaria, no había ninguna razón para no aceptarla. El prota preguntándole a Aile si no usó magia en la montaña nevada, Aile le pregunta si se refiere al poder divino, contándole que no es magia sino un poder que los demonios pueden usar, por eso incluso sin maná, pero el prota comenta que así que por eso colapsó después de usarlo una vez. Aile preguntándole a qué se refiere, Wade comenta que entiende que el maná no les importa mucho a los demonios, pero es diferente en el Palacio Dragón, por eso él adquirían maná a través del turismo. Pero cuando los turistas dejaron de venir, ya no pudieron conseguir maná, no pueden dejar que mueran innumerables miembros de su especie, así que conseguirá maná mediante las transmisiones. Con el prota no solo podrían transmitir, sino que también promocionar el Palacio Dragón, pero Zuck le pregunta qué tiene que ver eso con casarse con el prota, preguntándole si no solo podría ser el encargado de las transmisiones, respondiéndole Wade que el destino del Palacio Dragón está en juego. Si se convierte en un socio, no trabajaría exclusivamente para el Palacio Dragón. Zuck le dice que eso es algo que el prota debería de decidir en primer lugar, pero Wade le dice que no tiene derecho a discutirlo, y le pregunta qué tipo de relación tiene con el prota para decir eso, pero de pronto, Aile comenta que no es que haya ninguna relación, pero el prota y ella tienen un juramento de sangre. Wade al escuchar eso, comenta que ella hará lo que sea para tener al prota, contándoles que así de desesperada está, así que, le pregunta qué puede ofrecer para no perder al prota, respondiéndole a Aile que ella también puede, pero de pronto el prota les dice que es suficiente, contándoles que les hará una propuesta, competirán, y se convertirá en manager de la ganadora. Aile preguntándole qué quiere decir con eso, el prota comenta que el ganador lo tendrá como manager, e incluso a la editora Zuck. Zuck preguntándole qué quiso decir con eso, el prota comenta que entonces, les pregunta si participarán en la competición. Wade le responde que no hay razón para negarse. Competirá en nombre del Palacio del Dragón contra Aile, para ganarse al prota. Aile comentándonos que el prota debe estar planeando algo, comenta que ella también competirá. El prota respondiéndoles que está bien les dice que las llamará cuando esté listo. Y un tiempo después, Zuck preguntándole al prota en qué está pensando, el prota le dice que deberían de prepararse, pero Zuck le dice que lo hace todo a su manera y ahora le está pidiendo que se preparen, diciéndole que primero se lo explique. Pero el prota le cuenta que cuando dijo que debía prepararse, se refería a lo único que deberían de preparar. Luego, Zuck preguntándole a la audiencia si se ve bien la transmisión, les cuenta que es la editora de Aile. Y el contenido de ese día, como vieron en el título de la transmisión, están apostando al manager que se encuentra en el escenario. El rey demonio Aile y la sirena Wade se enfrentarán en una competición en vivo, diciéndoles que contarán con el apoyo de todos. Y volviendo un poco atrás, Wade comenta que el prota había mencionado que Aile y ella iban a competir, pero le pregunta si está diciendo que lo va a transmitir, respondiéndole el prota que es una transmisión pero harán un partido en vivo. Wade preguntándole a qué se refiere con un en vivo, el prota le pregunta si tiene algún canal, respondiéndole Wade que creó uno como promoción. El prota respondiéndole que es un alivio comenta que mientras tenga uno no habrá problemas. Aile puede enviar la solicitud del partido en vivo así que, pero Zuck pidiéndole que espere, le cuenta que solo puede solicitar partidos en vivo si tiene más de 10.000 seguidores, preguntándole si Aile ya consiguió tal cantidad. Contándole el prota que justo después de la transmisión de la montaña nevada, llegaron a los 10.000 de una sola transmisión, aunque se debe gran parte a la promoción del canal de Joelo, pero Zuck le dice que aún así, ese crecimiento es una locura, pero Aile llamando al prota, le cuenta que tiene algo que le da curiosidad, preguntándole qué es exactamente un partido en vivo, respondiéndole el prota que supone que no lo sabe, y le cuenta que un partido en vivo es un formato de transmisión oficialmente reconocido. En Tererien, la plataforma de streaming interespecies, es una transmisión en vivo donde los streamers compiten entre sí, con categorías seleccionadas al azar. Normalmente parece un partido amistoso o una cooperación, pero a veces algo se juega. La plataforma incluso lo promociona con banners, lo que lo convierte en uno de los formatos de transmisión más populares.
Si demuestra que es entretenido en combate en vivo, incluso puede robarle la audiencia al otro. Aile al escuchar eso último comenta que no importa cuánto se sienta mal por la situación de Wade, pero no puede renunciar a sus espectadores. Pero Suk le dice que no tiene que preocuparse tanto. De todos modos, los espectadores no suelen cambiar completamente. Los combates en vivo son más una especie de WWE mutua, diciéndole que lo piense como un evento especial. Y además, el requisito de 10.000 suscriptores existe para evitar abusos. El prota comenta que si cualquier canal pudiera retar a otro a una competición en vivo, Tererien se vería desbordado. Wade, preguntándole si le puede preguntar algo, le dice que entiende cómo funcionan los partidos en vivo, pero le pregunta quién decide las cosas, como el árbitro o la categoría. Dependiendo de quién sea, le pregunta si no podría manipularse, pero el prota le dice que no tiene que preocuparse por eso, contándole que cuando solicitas un partido en vivo, Tererien envía un árbitro imparcial al mismo tiempo. De hecho, ya debería de estar llegando, pero luego, comenta que le dijeron que enviarían un árbitro, y preguntándole a los espectadores si están listos, comenta que sabe que ese partido lo han estado esperando. Su comentarista para ese partido será él, un comentarista profesional enviado por Tererien. La adorable Yuppie ha llegado, y se asegurará de comentar de forma justa. Y el prota nos comenta que es un robot muy ruidoso. Yuppie comenta que según las normas de Tererien, la categoría de la partida se elegirá al azar, de entre las opciones enviadas por los streamers y las categorías recomendadas según el voto de los espectadores. Y la categoría de la partida de ese día será, es un pillar y pillar. El área de juego será toda la región del Palacio del Dragón. El tiempo total de juego es de 2 horas. Un juego simple donde el que atrapa solo tiene que atrapar al corredor. Aile comenzará como el que atrapa, y Wade será el corredor. Durante el juego, los roles de atrapador y corredor pueden intercambiarse, y quien sea el que atrape al final pierde. El que atrapó no puede moverse durante un momento después de que comience el juego. Incluso si el rol de atrapador cambia, el minuto de congelación sigue vigente. Dicho eso, darán inicio al en vivo de ese día. Aile nos comenta que no sabe por qué el prota sugirió ese partido, pero el oponente es una sirena. Primero ganará y luego hablará con el prota, pero luego, Yuppie, preguntando qué es lo que está pasando, comenta que la corredora Wade no se ha movido en lo absoluto, preguntando si acaso se lo estará tomando con calma. Aile, recordándole que es la corredora, le cuenta que se supone que debería de correr primero. Wade, respondiéndole que lo sabe, Aile le pregunta que entonces por qué no lo hace, respondiéndole Wade que quiere ganar de forma justa. Jugando a las atrapadas en el Palacio del Dragón, pregunta si no es demasiada ventaja para ella, así que ella asumirá primero el rol de perseguidor, y se moverá 5 minutos después de que ella comience. De esa forma, le resultará más fácil asumir la derrota, y diciéndole que cambien de rol, le aconseja que debería de aprovechar la oportunidad para obtener una ventaja. Aile, al escuchar tal provocación, cambiando de rol, le dice que no se arrepienta, y volviendo con el prota, Suk le dice a que ya era hora de que le explicara, y le pregunta qué planea hacer si Aile pierde. Aunque sea un rey demonio nunca se sabe, pero el prota le dice que no importa. Suk, preguntándole qué quiso decir con eso, el prota le responde que había dicho que no importa si Aile pierde, y volviendo con Aile, Yuppie anuncia que Aile está huyendo a toda velocidad. Parece que el rey demonio es realmente un rey demonio, preguntando si podrá mantener ese ritmo, y Aile nos comenta que eso es terriblemente agotador, preguntando cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó, y si ya ha comenzado a moverse Wade, y está toda relajada, pregunta si ya debería de avanzar, y del lado del prota, se pregunta si de verdad puede Aile con alguien como Wade. La agilidad no es precisamente su fuerte, pero de pronto alguien le dice que decir que vale la pena intentarlo es un poco grosero. El prota, preguntándole quién es, esta persona le cuenta que debido a las características del planeta con bajo maná, las sirenas principalmente participan en misiones en otros planetas. Entre ellas, la principal tarea que ha realizado el clan del Palacio del Dragón es el asesinato. Lo mismo ocurre con la princesa, la segunda hija del Palacio del Dragón. Incluso entre una familia del Palacio del Dragón como esa, la princesa es la asesina más rápida. Incluso para un rey demonio, no se puede comparar con la princesa en términos de velocidad. Y Wade, disculpándose con Aile, le dice que se teme que se llevará al prota con ella. Y volviendo con el prota,
Suk preguntándole si acaso ha perdido la cabeza, le pregunta cómo puede decir que no importa si Aile pierde, si acaso ser el manager de Wave es lo único que le importa. Respondiéndole el prota que sobre eso, y preguntándole de qué está hablando le cuenta que nada de eso tiene ningún sentido. Luego, inmediatamente después de que el encuentro en vivo fuera anunciado, Wave preguntándole al prota a qué se debe su visita, le pregunté si acaso vino a doblegarse. Pero el prota respondiéndole que no exactamente, le cuenta que en realidad está en ese lugar para hacerle una propuesta, preguntándole si le interesaría hacer una broma de cámara oculta. Wave respondiéndole que no quiere, el prota le responde que esa negativa fue demasiado rápida. Wave le cuenta que las atrapadas son su especialidad, ya que de cualquier forma va a ganar, no tiene caso aceptar su propuesta. Sería mejor que guardara su tiempo para prepararse para el encuentro. Pero el prota le cuenta que si incluso ganara, no serviría de nada. Wave preguntándole a qué se refiere con eso, el prota le cuenta que 6 meses es el tiempo que durará para hacer crecer su canal. El crecimiento de Aile fue en gran parte gracias a Joelo, y sin Aile, no habría sido capaz de completar la montaña nevada en primer lugar. Pero, le pregunta si cree que el Palacio Dragón puede esperar a que el canal crezca naturalmente sin un golpe de suerte. Es por eso que le sugiere una manera más rápida. Le dejará usar ese directo para promocionar el canal del Palacio Dragón. Ella ganará el encuentro por los pelos, y entonces le revelará a Aile que todo fue una broma de cámara oculta. Diría que el directo no era un encuentro con el en juego, sino una promoción por el Palacio Dragón. Y preguntándole qué le parece su propuesta, Wave le responde que si esas son las condiciones, no sería un maltrato de aceptar. Y volviendo al presente, el prota comenta que así fue como pasó. Sub comentando que entonces tenía todo planeado, el prota comenta que no hay manera de que Aile gane con su velocidad. Sub diciéndole que entonces debió de decirle eso desde el principio, le dice que entonces deberían de regresar dentro, pero el prota deteniéndola, le pregunta a dónde cree que va, diciéndole que tienen que ir con Aile, y del lado de esta, le pide a Wave que se deje atrapar. Wave comenta que es un problema que empiece a dañar el edificio. Si siguen jugando a las atrapadas de esa manera, lejos de ser una estrategia publicitaria, el palacio no sobreviviría. Aile preguntándole qué acaba de decir, Wave lanzándole una hoja le pregunta si le gustaría tomar eso. Aile preguntándole qué es, Wave le cuenta que es un mapa guía del Palacio Dragón. Solo se moverá entre los puntos de referencia marcados en el mapa. Si puede vencerla en ese reto, estará encantada de dejarse atrapar. Aile preguntándole que está hablando en medio de un enfrentamiento, le pregunta si un juego con un resultado predecible es divertido. Respondiéndole Wave que lo más importante en una transmisión es el valor del entretenimiento, y solo está dando un poco de flexibilidad con las reglas del desafío. Aile le responde que sobre eso, tiene un buen punto. El trabajo de un stream merece entretener a sus espectadores después de todo. Pero Wave llamándola, y Aile preguntándole qué sucede, Wave le cuenta que incluso así, tratar de ganar exponiéndose es un poco, pero Aile cubriéndose rápidamente y explicándole que no se lo quito con esas intenciones, Wave comenta que considerando la talla, y Aile diciéndole que eso es grosero le pregunta qué quiso decir con eso. Pero Wave cambiando de tema comenta que ya está de acuerdo, le pregunta si deberían ir a la primera misión, diciéndole que irá lo más lento que pueda. Y al llegar al primer punto, Wave le dice a Aile que se está manteniendo mejor de lo que esperaba. Aile preguntándole qué es ese lugar, Wave le cuenta que esa es la primera atracción turística del Palacio Dragón. Es el distrito de la comida del palacio. Y comentándole que debe de estar hambrienta, Aile le cuenta que no ha podido comer nada. Respondiéndole Wave que entonces es perfecto. Y preguntándole si crees que deberían de comenzar el primer reto, Aile le pregunta de qué clase de reto está hablando. Respondiéndole Wave que lo averiguará una vez que lo pruebe por sí misma, y puede esperarlo con ansias. Y luego, Aile comenta que no puede creer que el reto sea algo como eso. Preguntándole Wave si hay algún problema. Aile preguntándole que a qué se refiere con cuál es el problema, Wave le dice que es un simple reto donde debe de esperar un minuto. Pero Aile le dice que eso es, y le cuenta que es demasiado picante. Preguntándole cómo se supone que haga eso. Wave le dice que comer 10 teppanyaki en menos de un minuto, piensa que le dio un reto justo. Pero Aile le dice que se olvidó de mencionar que eran muy picantes. Preguntándole Wave si no estaban riquísimos. Aile respondiéndole que es cierto,
comenta que son los mejores tekoyaki que ha probado, contándole Wade que eso es porque es el tekoyaki especial del Palacio Dragón, y solo puede probarlo en ese palacio. Y le dice a la audiencia que también tienen un evento de reseñas, así que les pide que vayan a visitarlos, preguntándole a Aile que qué se supone que está haciendo, respondiéndole Wade que eso es un tema de adultos, y cambiando de tema comenta que como desafortunadamente perdió el primer reto, deberían de apurarse al siguiente lugar. Pero Aile comentándole que por cierto, le pregunta si no está bajando demasiado la guardia, y diciéndole que la ha atrapado, Wade esquivándola le dice que es demasiado lenta, pero de pronto, vemos que Aile se había estrellado contra la pared. Wade preguntándole si se encuentra bien, disculpándose le explica que lo esquivó por instinto, y preguntándole si se lastimó, le cuenta que está bien querer atraparla de sorpresa, pero es algo problemático si sigue destruyendo las instalaciones. Y de pronto alguien llamando a Wade, está al ver quién era le dice que llegó demasiado tarde, y preguntándole si Suk no vino con él, el prota le explica que era demasiado lenta así que la dejó atrás, respondiéndole Wade que comprende. El prota preguntándole si sucedió algo, Wade le cuenta que en realidad, Aile solo ha destruido 2 edificios. El prota preguntando de qué está hablando y dónde está Aile, Wade le responde que probablemente esté debajo de los escombros. Y Aile saliendo a la superficie, comenta que no pudo atrapar a Wade. El prota comenta que no pudo ver el directo de camino, pero le pregunta cómo es que ha destruido 2 edificios. Aile le explica que es solo que Wade es demasiado rápida, y de alguna manera acabó con los 2 edificios. El prota preguntándole si de verdad destruyó 2 edificios, Aile le cuenta que simplemente trataba de salvarlo, respondiéndole el prota que aprecia su intención pero, si ni siquiera han terminado de reparar las paredes, pregunta cómo van a compensar el costo de la reparación de los edificios. Si su deuda aumenta, ni siquiera estremear va a ser suficiente para cubrirlas. Aile comentando que está bien le responde que entendió lo que dijo. El prota respondiéndole que es un alivio, Aile comenta que lo que acaba de decir es que debe vencer a Wade incluso si debe destrozarlo todo, y entonces tomarán la responsabilidad juntos. No se preocupa por ella en absoluto, y todo lo que piensa son en las deudas. El prota diciéndole que eso no es lo que quiso decir, Aile respondiéndole que lo olvide le dice que a partir de ese momento no quiere saber nada de él. Sin ningún problema se asegurará de atrapar a Wade, así que solo tiene que quedarse en ese lugar y observar.